Pues bienvenidos al Molino de las Pilas. Estáis en una almazara de aceite de 1882, la moderna. Pero probablemente en este edificio había habido almazara hace mucho tiempo. Y es probablemente la última almazara de viga y quintal, que es el sistema que tiene casi 3000 años de historia, pero con dimensiones industriales, la última que se hizo antes de la Revolución Industrial. O sea que esto, vamos a hacer un viaje del tiempo. Acompañadme. Una almazara es una fábrica de aceite y tiene tres elementos muy importantes para hacer el aceite. El molino, que es donde se muele la aceituna, la prensa, que en este caso es una prensa de viga y quintal, que es donde se prensa la aceituna para sacar el aceite, y sobre todo la bodega, que es donde se decanta la aceituna, o sea, se decanta el aceite para que se separe el aceite del agua y del alpechín. Entonces estas son las tinajas de la bodega, y aquella de allí es una tinaja de decantación. Y las tenemos aquí porque se hacían así, se hacían dadas la vuelta, porque si no, no eran estables. Y se tardaba 9 meses en hacer cada tinaja. Y se hacían de barro de la zona y se iban cociendo en el mismo terreno. Pero lo que es interesante es que las tinajas de este molino, los tinajeros probablemente son descendientes de los nazarís. Entonces todas las tinajas de esta zona están firmadas con una estrella de 8 puntas, que es la estrella nazarí, y luego cada una tiene la particularidad de dentro tener como la signatura de cada uno de los alfareros. Y en concreto esta tiene un misterio dentro, que si le damos la vuelta pone una fecha, y la fecha es 1882, que es el año en que se hizo el molino moderno. El proceso de hacer el aceite, como ahora, igual, pero con otras técnicas, consistía en traer bueno, primero venían las aceitunas del campo, se limpiaban, se le quitaban las hojas, la tierra, todo eso, y una vez limpias se pasaba a la almazara. Y dentro de la almazara vais a ver los 3 pasos importantes, que os lo he dicho antes: el molino, la prensa y la bodega. Vamos a verlo. Pues este es el molino de las pilas. Es el primer proceso para hacer el aceite. Las aceitunas de fuera venían limpias, entonces se ponían en esta tolva, que es donde se van cayendo las aceitunas, y estas piedras de molino, esto se le llama un molino de tracción animal, un molino de sangre, porque no se mueve con otra energía que no sea tracción animal. Entonces allí hay 3 pesebres, donde había 3 mulos comiendo alegremente. Entonces cada X tiempo se iban cambiando los mulos para que fueran refrescándose. Entonces el mulo se ataba entre estas 2 piedras, iba girando las piedras y las aceitunas caían de la tolva y las piedras se iban machacando. Una cosa interesante es que la primera piedra que muele es la que está más cerca de la tolva, con lo cual sería esta la primera piedra que muele. Con lo cual podemos deducir que la piedra se tiene que mover en esta dirección. Entonces hay una cosa muy interesante, que es que todos los molinos del hemisferio norte se mueven en la dirección contraria de las agujas del reloj. Y eso es porque es la dirección del eje de la Tierra. Y yo decía, qué bonito eso, ¿por qué será? Pues hay un efecto físico que se llama efecto Coriolis, que es que si las piedras del molino se mueven en la dirección del eje de la Tierra, el esfuerzo que hacen los animales es menor, porque físicamente es como si fuera cuesta abajo. Entonces, por esa razón, los molinos del hemisferio norte van en la dirección contraria de las agujas del reloj. Y otra cosa interesante es la forma de las piedras. Cuanto más cónicas, más modernas son. Las piedras más cilíndricas es que son mucho más antiguas, porque no se conocía este efecto de hacerlas tan cónicas. Y entonces es muy probable que estas piedras se hayan reciclado de un molino mucho más antiguo que este, que es teóricamente moderno, de 1882. Entonces es muy probable que el empiedro sea de un molino anterior, como en el campo todo se reciclaba, y lo que es moderno es la viga. Lo que es peculiar de este lugar es que probablemente sea la viga, o sea, la prensa de viga y quintal
más grande que se conserva en el lugar original, porque hay algunas más grandes que esta, pero las almazaras han desaparecido, los edificios han caído, porque son muy frágiles, estos edificios son de adobe. Entonces, en cuanto le entra el agua al adobe, se caen los tejados, le entra el agua al adobe, se abren, y hay tantísimos cortijos que se han perdido en poco tiempo, porque se abre y no hay manera de restaurarlo. Entonces, lo que es particular de este lugar es que hicimos todo un trabajo de restauración justo en el último momento que se podía rescatar, para que se conservara en el lugar original. Entonces, lo que es interesante es que el tamaño de la viga es con idea de industrial, es decir, se pudo hacer una viga así de grande porque se tenían conocimientos industriales, que hasta la fecha las vigas tradicionalmente no eran tan grandes, sino que se utilizaban los troncos seguidos que se conseguían de una misma pieza. Y lo que es interesante de esta es que está hecha a partes, o sea, son trozos de madera ensamblados con tirantes de hierro, entonces se ha podido hacer una viga muy larga. De manera que cuanto más larga es la viga, más cantidad puede presionar de una sola vez. Entonces la idea ya era industrial, pero es preindustrial, porque después de esta viga ya llegó la revolución industrial, llegaron las prensas hidráulicas, ya los molinos ya no eran de sangre, no eran de tracción animal, sino que estaban ya con motores también eléctricos o de vapor o lo que fuera, y ya se perdió esta forma de hacer las cosas tradicional. Entonces, otra particularidad que tiene esta viga es cómo se pudo hacer tan grande. Entonces, es muy bonita esta historia, porque Teba, la condesa de Teba fue emperatriz de Francia y era medio parienta de Lesseps. Y Lesseps en un momento dado le dijo, pues hicieron todo un proyecto para que por suscripción popular se construyera el canal de Suez y todo eso. Y en un momento dado la emperatriz se involucró mucho con el proyecto, y en un momento dado le preguntó Lesseps, ¿y dónde puedo conseguir buenos carpinteros? Porque necesito hacer un montón de esclusas, un montón de estructuras, necesito buenos carpinteros. Entonces ella le dijo, pues en la provincia de Sevilla, que esto era provincia de Sevilla entonces, están los mejores carpinteros de España. Entonces vinieron y reclutaron un montón de carpinteros que se fueron a trabajar a Suez. Y esos carpinteros, cuando volvieron, sabían construir así, trabajar la madera así. Entonces, esta viga en concreto la hizo un carpintero del Saucejo, que se llamaba Francisco Sánchez, que estaba tan contento con su obra que la firmó, y está firmada. Y se hizo en 1882. La hizo Francisco Sánchez del Saucejo en 1882. Y eso es otra cosa que es importante de esto, que el que la hizo estaba súper orgulloso. Entonces esto lo encargó mi bisabuelo con idea de poder moler mucha aceituna de una sola vez y ser más eficiente, pero en 1885 ya llegó la prensa hidráulica y ya esto no era rentable porque era mucho lío, ocupaba mucho espacio. Entonces los edificios en el campo, cuando dejan de tener utilidad, se abandonan. En general en la vida casi todo lo que deja de tener utilidad se abandona. Entonces esta es una tecnología que quedó obsoleta, entonces se fue abandonando. Entonces este era un cortijo que ya casi no servía para nada, nada más que para guardar cerdos, para guardar tractores, y fue pasando el tiempo. Y en las familias pues también se fueron repartiendo las cosas, entonces a veces pues las tierras de labor se las quedan los que saben llevar las tierras de labor, y siempre pues hay alguien que, pues eso, en este caso mi madre, que dijo, bueno, mi abuela dijo, me quedo con el molino porque es una pena que se pierda, pero no sé muy bien qué voy a hacer con él. Y mi madre pues también lo heredó así, pero diciendo, bueno, nosotros no nos dedicamos al campo, pues nos quedaremos con el molino. Y el molino pobre estaba casi abandonado y a punto de caerse. Y yo estudié restauración, entonces cuando en un momento estaba estudiando en Alemania y hablábamos de patrimonio industrial y todo eso, dije, pues mi madre tiene un molino en Teba que se está cayendo, ¿por qué no vamos a arreglarlo? Así, con nuestras manitas, nuestros avalorios. Y claro, era imposible, porque ya había empezado a entrar el agua en el tejado, se veía ya, o sea, había entrado el agua ya en el husillo, o sea, esto le quedaba un invierno más para caerse. Entonces, en esas que, pues buscando la manera de poderlo salvar y todo eso, en ese momento había un plan PRODER de Europa para rescatar patrimonio industrial. Entonces pudimos pedir esa ayuda, entonces se tuvo que hacer un plan de empresa, entonces esto estuvo funcionando durante unos años con todo un plan de empresa de hostelería para poderlo mantener y para poder devolver el crédito, porque en realidad las ayudas son créditos, entonces se ha explotado como hotel, restaurante mucho tiempo. Pero también pasó que yo era muy joven, no me podía hacer cargo de eso, entonces se buscó a alguien que lo pudiera llevar y tal, pero en 2010
llegó la crisis, todo eso desapareció y la vida es maravillosa y te trae otra vez a los sitios donde uno se enamora de algo, porque yo estoy enamorada de este lugar. Y un momento dado mi madre se quedó viuda y nos encontramos con un problema gordo de cosas que no se habían llevado bien, no sé qué, y teníamos que enderezar otra vez el molino, que se había quedado medio abandonado, no había perdido la actividad, pero no había llegado la crisis. Entonces, en un momento dado mi madre me propuso: Macarena, yo me voy a Teba. Y digo, pues yo también. Y entonces yo en ese momento mi idea de este lugar siempre había sido que fuera un lugar de encuentro. Pero yo creo realmente que el patrimonio solo se mantiene si uno se enamora del patrimonio, pero para enamorarte del patrimonio primero tienes que conocerlo. Y cuando lo conoces lo valoras. Y cuando lo valoras ya seguramente te vas a pelear porque eso se mantenga. Entonces, para mí, la función de este lugar es que sea un lugar de encuentro. Entonces, para mí, no solamente era el hecho de tener, para poder sostenerlo, el hotel y el restaurante o los eventos que se hacen aquí o el catering que se hace aquí, sino que aquí pasen cosas. Y como yo vengo del mundo de las artes y de la cultura, todo vino un poco rodado, porque yo siempre digo que el molino nos ha convocado a estar aquí a todos los que venimos. Entonces, fue juntar un poco mi trayectoria profesional que yo desarrollé en Barcelona, como aquí no podía hacerlo porque era muy joven y estamos hablando de que esto se acabó de restaurar en el 2000, pues yo del 2000 al 2016 monté un centro de creación autogestionado por artistas en Barcelona, que es un poco mi vocación en la vida, que los centros estén autogestionados por artistas, que haya esta cosa también de movimiento de gente con ideas nuevas, con lugar de intercambio, y con esa experiencia decir, nos vamos a Teba, volvemos a nuestras raíces y vamos a llevarnos una experiencia, un lugar donde pasen estas cosas al entorno rural. Y además eso asociado que de pronto nos dimos cuenta de que es muy importante también el reconocer una visión de las cosas desde el emprendimiento femenino que le da un valor nuevo. Es decir, que hay un arraigo emocional con el proyecto y un arraigo de sostenibilidad humana también muy importante, y que pasa también por reconocer el papel del cuidado, que también tiene mucho que ver en todo este proyecto, o sea, que hay una emprendedora senior que es mi madre que me necesita, entonces hay que conciliar eso del cuidado con el también aprender de todo su conocimiento, de todas sus ideas, de su capacidad maravillosa de poder ver las realidades de otro punto de vista con más experiencia. Entonces aquí se ha juntado todo y el producto es este lugar que para nosotros es importante que sea eso, un motor de experiencias y de encuentros, y que haya cursos y que haya ponencias y que haya presentaciones, y que de hecho está pasando, y que haya espectáculos y cosas, y también abierto no solo a la comarca, que está funcionando muy bien, sino también pues que gente de Málaga o gente que viene de fuera pueda venir a hacer la visita, explicarles lo que es el molino. Entonces para mí es mucho más complejo el proyecto que solamente un lugar de un hotel con un lugar para eventos, sino que para mí es un proyecto cultural importante que tiene el compromiso con el patrimonio y con el que vosotros seáis parte también de esto. O sea que, ya sabéis, sois familia molinera. Pues este es el último proceso ya para conservar y acabar de que el aceite tenga la calidad que tiene que tener. Ha pasado por su tinaja de decantación, que es una tinaja un poquito más baja, y por unas cámaras de decantación, y ya de allí se saca y se trae a la bodega, que son estas tinajas que habéis visto fuera, que os he contado que estaban firmadas ahí con la estrella de 8 puntas y todo eso. Las tinajas están enterradas a una determinada medida, porque tienen que tener 3 elementos fundamentales para que el aceite se conserve bien, que es un nivel de humedad constante, una temperatura constante y mucha oscuridad. O sea, por eso estamos aquí así, iluminados, porque no podía entrar nada de luz, porque la luz oxida el aceite y el cambio de humedad o de temperatura lo estropea también. Entonces, la forma de la tinaja, que es más estrecha por abajo y más ancha por arriba, también sirve para que toda esta alpechín, que es esta parte todavía sólida que sale cuando se prensa la aceituna, se va quedando, se va depositando, acaba de hacer la decantación, y luego se queda entre eso y el aceite, que se va depurando y va quedando más arriba, una lámina de agua que hace como de barrera para que no se mezcle el alpechín con el aceite. Entonces, de manera, como estas tinajas tampoco se pueden mover, no se estropea. Entonces se puede conservar muchísimo tiempo, siempre y cuando esté a oscuras y no se mueva.